¿Te atreverías a jugar a la Ouija tú solo? Mucha gente lo ha visto como un juego de mesa. Lo venden en jugueterías, lo usan en fiestas, y hay quienes incluso lo sacan por puro morbo. Pero lo que pocos saben es que la Ouija no fue creada para divertir. Hoy te voy a contar historias reales de personas que jugaron con eso, y vivieron consecuencias que aún los persiguen. Voces que no deberían existir, puertas que se abrieron y ya no pudieron cerrarse, y cosas que siguen apareciendo hasta un par de años después. Antes de comenzar me gustaría recordarte que si te gusta el contenido y aún no sigues el canal puedes suscribirte. Igual puedes seguir el podcast en Spotify, activando la opción de seguir. Esto ayuda mucho a que el contenido siga creciendo. Sin más por el momento, iniciemos con Relatos Oscuros. Desde hace tiempo tengo esta historia guardada. No porque me avergüence o algo así, sino porque cada vez que la cuento, vuelvo a sentir la misma incomodidad de esa noche. No fue una experiencia con la Ouija como la que uno escucha en los típicos relatos de jugamos, se movió solo y vimos un fantasma. No, esto fue distinto. Fue más lento, más psicológico, como si algo se hubiera colado en nuestras vidas y se quedara ahí, sin hacer mucho ruido, pero siempre presente. Todo comenzó cuando me uní a un grupo de estudio de psicología. Estábamos analizando fenómenos colectivos, sugestión y temas relacionados con la mente y las creencias. Había una compañera, Clara, que siempre aportaba distintos temas. Una vez llevó un artículo sobre cómo las prácticas esotéricas pueden influir en la percepción y la salud mental de quien las practica. Para analizar el tema desde una perspectiva más práctica, decidimos observar una sesión de la Ouija. No jugarla nosotros, sino asistir como observadores a una que se realizaba con regularidad. Clara conocía a un grupo que se reunía los jueves en un departamento del centro. No era algo clandestino, pero tampoco lo anunciaban. Había reglas, y era un ambiente casi como un ritual. El lugar era un departamento antiguo, con techos altos, libros por todos lados y un ambiente cargado de incienso. Éramos 4 los que fuimos por parte del estudio. Clara, un chico llamado René, otra compañera llamada Sofía, y yo. La sesión la guiaban 2 personas mayores, Marta y Raúl. Nos explicaron que no podíamos interrumpir, hablar durante la sesión ni tocar nada, solo observar. Todo fue bastante controlado. La sesión comenzó y no hubo nada espectacular. Se movía el puntero, daban respuestas vagas. Marta decía que había una presencia femenina que siempre acudía, alguien que se comunicaba con ellos desde hacía años. Nosotros únicamente tomábamos notas, analizábamos lenguaje corporal, respuestas, expresiones. Todo iba según lo esperado, pero después de esa noche comenzamos a sentirnos distintos. No lo comentamos de inmediato. Fue más adelante cuando comenzamos a conectar los puntos. René fue el primero que dejó de venir a clases. No contestaba mensajes. Cuando finalmente habló con Clara, le dijo que no había dormido bien, que tenía pesadillas respectivas a una mujer de cabello largo, que lo observaba desde una esquina oscura. Lo curioso era que la descripción coincidía con lo que Marta había mencionado sobre la supuesta presencia femenina. Sofía, por otra parte, empezó a escuchar golpes en la ventana, aunque ella vivía en un 7º piso. No eran ruidos del viento ni del edificio, sino 3 golpes, siempre a las 2:23 de la madrugada. Ella los contaba. Pensó que alguien le jugaba una broma, pero después de poner cámaras y no captar nada, se asustó. Yo en lo personal comencé a experimentar una sensación de pesadez en el pecho cuando me quedaba solo en la casa. No era ansiedad, era físico, como si alguien se me sentara encima mientras dormía. Una noche desperté y juraría que vi una figura al pie de mi cama. No se movía, solo estaba ahí como esperando algo. Clara, que al principio era la más entusiasta por el proyecto, terminó por cancelar el estudio. Nos citó en una cafetería y nos dijo que no iba a continuar, que sentía que algo no estaba bien. Dijo una frase que se me quedó bastante grabada. Nos metimos a una casa que no era nuestra, y ahora no sabemos cómo salir. Intentamos contactar a Marta y Raúl, pero ya no respondían. Fuimos al departamento y descubrimos que lo habían desocupado semanas antes. Nadie sabía dónde se habían ido. Parecía que se hubieran esfumado. Fue entonces cuando empezamos a dudar si lo que había pasado era algo real
o si había una parte que no comprendíamos. Pasaron meses antes de que todo se calmara. René se mudó con sus padres. Sofía cambió de universidad. Clara dejó de hablarnos. Yo intenté seguir con mi vida, pero cada tanto la sensación vuelve, especialmente cuando escucho golpes, aunque sea casuales, o cuando sueño con esa figura al pie de mi cama. No usamos la ouija nosotros, no hicimos preguntas ni rompimos reglas, solo observamos, pero eso fue suficiente. A veces pienso que no hace falta invocar nada para que algo se fije en ti, basta con prestarle atención, y eso fue lo que hicimos. Le dimos nuestra mirada, nuestra energía, y algo, lo que estuviera ahí, lo notó. Desde entonces decidí no acercarme más a esos temas, no por miedo, sino por respeto, porque ahora sé que incluso desde lejos hay cosas que se pegan, que se te cuelan entre los pensamientos y los sueños, y no siempre te das cuenta de inmediato. A veces, ya cuando lo haces es demasiado tarde. Buenas noches. Mi historia no fue en una fiesta ni en una reunión con amigos, fue en una biblioteca. Sé que suena raro, pero así empezó todo. Estaba ayudando a organizar un archivo viejo en una biblioteca comunitaria. No era nada glamoroso. Polvo, papeles rotos y pilas de libros sin clasificar. En una de las cajas encontré una libreta gruesa, encuadernada en piel. No tenía título ni autor. Al abrirla, encontré símbolos extraños, diagramas y algo que parecían un juego de instrucciones. En la primera página decía: para contactar, se necesita voluntad. Pensé que era como un tipo de cuaderno de escritura automática, o una guía de prácticas espiritistas, pero al fondo de la libreta, pegada con cinta vieja, había una tabla de cartón, que imitaba a una ouija. Las letras estaban escritas a mano, y el puntero parecía estar en una tapa plástica, como de perfume. Decidí llevármela. No por morbo, sino porque parecía una rareza. Ya en mi casa me puse a revisar el contenido. Había fechas, nombres y registros de sesiones. Pero algo me llamó la atención. Una nota repetida varias veces entre páginas, que decía: no lo hagas solo. Por curiosidad empecé a copiar las posiciones del tablero en una hoja y jugué solo. Solo fue un experimento, o eso me dije. No esperaba que pasara nada. Pero esa noche, mientras dormía, escuché un golpeteo constante. No venía de la puerta ni de la ventana, era desde el interior del armario. Cuando abrí no había nada, pero las hojas de la libreta estaban regadas en el piso. Pensé que se habían caído solas, aunque estaba seguro de haberlas guardado bien. Al día siguiente, en el trabajo, empecé a tener como lapsos de desconexión, como si por segundos dejara de estar ahí, en el presente. Gente me hablaba y yo respondía sin recordar lo que había dicho. Me sentía drenado, como si no hubiera dormido en días. Volví a revisar la libreta. En una página en blanco, ahora había palabras escritas, no con mi letra, y decía: estás solo, pero no por mucho. Comencé a tener pesadillas donde no reconocía ni mi propia casa. Todo se veía igual, pero sentía algo que me observaba en los rincones, como si la casa misma tuviera un aire distinto. En una ocasión, desperté y vi marcas de dedos en el espejo del baño, largos, delgados, como si una mano con más de 5 dedos hubiera presionado el cristal desde adentro. Una noche decidí quemar la libreta. No fue fácil. El fuego tardó en prender, como si el papel estuviera tratado con algo. Cuando finalmente ardió, el olor era asqueroso. No a papel quemado, sino a cabello y a piel quemada. Sentí un fuerte mareo e incluso me desmayé. Desperté horas después. El fuego se había apagado solo y la libreta seguía ahí, quemada en las orillas, pero intacta del centro, como si el fuego hubiera decidido no tocarla por completo. Desde entonces la he escondido en diferentes lugares, pero a veces aparece en mi mesa de noche, con nuevas páginas escritas, a veces con dibujos, a veces con frases, y siempre con un mensaje final: no estás solo. No sé si esto fue una maldición, un error de alguien que escribió antes, o simplemente una presencia que usó ese objeto como puerta, pero estoy seguro de que lo abrí, y ahora,
Por más que lo intente, no he podido cerrarlo. No era un juego, nunca lo fue. Era una invitación y la acepté sin querer. Buenas noches. Te voy a contar algo que la verdad me cuesta admitir porque cuando pasó, yo era de esas personas que no creían. Ya sabes, el típico que se burla de todo lo paranormal, que dice que todo tiene una explicación lógica y que los fantasmas son inventos para asustar a los niños. Pero después de lo que viví con la Ouija todo cambió. Y cuando digo todo, es todo. Esto sucedió hace como 6 años, cuando iba en la universidad. Unos amigos y yo nos reuníamos cada viernes en casa de uno de ellos, Julián, a tomar cerveza, a ver películas o a jugar videojuegos. Éramos 5 en total. Julián, su novia de ese entonces, Monse, Alex, otro amigo llamado Diego y yo. Todos éramos bastante escépticos. Una noche Monse llevó una ouija. Era de esas viejas, de madera, que según ella había sido de su abuela. Desde que la sacó me dio una mala sensación. No porque creyera en esas cosas, sino porque la energía que se sentía estaba como cargada. La tabla tenía manchas en las esquinas y tenía las letras medio borradas. Según Monse, su abuela lo usaba en sesiones espiritistas. Yo me reí en ese momento. Julián fue el primero en decidir que sí quería usarla, y los demás también se animaron. Yo no quería, pero me retaron diciendo que si tenía miedo mejor no participara. Por orgullo terminé accediendo. Apagamos las luces, dejamos solo unas velas encendidas y nos sentamos en círculo. Monse puso el dedo sobre el puntero y uno por uno fuimos poniendo el nuestro. Al principio no pasó nada. Hacíamos preguntas como si hubiera alguien ahí, tales como si alguien nos escuchaba, y el puntero apenas se movía. Pensamos que era Julián bromeando, hasta que empezó a escribir cosas sin sentido, palabras desordenadas. Luego, una palabra en específico que se repitió varias veces: sangre. Yo solté una risa nerviosa y solo me quedó decir que me estaba aburriendo. En cuanto quité el dedo, se apagaron las velas. Así, de golpe. Quedamos completamente a oscuras. Diego gritó. Monse encendió su celular y usó la linterna. Las velas estaban ahí, pero era como si algo les hubiera soplado con fuerza. Por supuesto no había viento en el cuarto. Pensamos que fue coincidencia, que alguien con algún movimiento o algo las había apagado. Así que dejamos la ouija y seguimos con la noche. Pero a partir de ese momento empezaron a pasar cosas extrañas. Esa misma noche al llegar a mi casa, empecé a notar que la televisión se encendía sola. Pensé que el control se había presionado, pero no. Apagué la televisión, me fui a dormir y como a las 3 de la mañana, sonó una alarma en mi celular que yo no había programado. Era un tono extraño, era como un zumbido grave. A la mañana siguiente Julián había escrito en el grupo para decir que no había podido dormir bien, que escuchaba pasos afuera de su habitación. Monse dijo que en su casa se oían golpes en la pared, desde las 3 también. Era como si hubiéramos abierto una puerta que no supimos cómo cerrar. Pasaron los días y la situación empeoró. Julián tuvo fiebre sin causa aparente, alta. Monse empezó a tener sueños donde veía a su abuela, pero con el rostro distorsionado. Diego dejó de asistir a nuestras reuniones. Decía que veía sombras en su cuarto. Alex, bueno, él fue quien más sufrió. Una noche nos llamó desesperado. Dijo que algo lo había arañado mientras dormía. Nos envió fotos. Tenía marcas largas en la espalda, como hechas por uñas. Pensamos que quizás se las había hecho él mismo mientras dormía, pero estaban en una zona imposible de alcanzar. Monse buscó una solución. Nos llevó con una señora que, según ella, sabía de estas cosas, una curandera. En cuanto entramos, la señora dijo: alguien llamó pero no cerró el ciclo, y no fue solo uno quien respondió. Sentí un escalofrío. Nos hizo una limpia a cada uno, pero dijo que no era suficiente, que teníamos que deshacernos de la ouija y pedir perdón. No entendíamos del todo a qué se refería, pero nos dio una oración, unas hierbas, y nos pidió que no jugáramos con cosas que no comprendíamos. Enterramos la ouija en un cerro, lejos de la ciudad. Fue idea de Julián, de hecho.
La envolvió en una manta negra y la dejó bajo tierra, con un frasco de sal encima. Desde entonces poco a poco se calmó todo. No inmediatamente, pero sí con el paso del tiempo. A veces todavía me despierto a las 3 de la mañana sin razón aparente, y cuando eso pasa, siento una presión en el pecho, como si alguien o algo me observara desde la esquina del cuarto. No sé si es paranoia, un efecto psicológico o algo que todavía sigue ahí. No te cuento esto para asustarte, te lo digo porque yo no creía, hasta que me tocó vivirlo. Y ahora cada vez que alguien dice que va a jugar a la Ouija, me dan ganas de advertirle. No por ser exagerado, sino porque esas cosas no son un juego. Lo que sea que movía el puntero esa noche, no éramos nosotros. Buenas noches. Nunca me interesaron los temas paranormales, pero tampoco los evitaba. Lo que pasó esa noche no fue por curiosidad, ni por necesidad de jugar con lo desconocido. Fue más bien por aburrimiento. Estaba en casa de un conocido. Era una reunión tranquila. Apenas 5 personas. Alguien sacó una tabla Ouija vieja, de esas de madera. No parecía un juguete, sino algo un poco más artesanal. Uno del grupo dijo que se la habían dado hace años, que nunca la había usado, y que simplemente estaba guardada entre cosas viejas. Nadie lo tomó en serio, pero entre las cervezas y la música baja, alguien propuso usarla, solo para ver qué pasaba. No hubo un ambiente especial, ni velas, ni luces apagadas. Todo fue bastante casual. El puntero incluso era una tapa de un frasco. Nos burlamos. Se sintió como una tontería, hasta que empezó a moverse. Al principio, como todos, pensábamos que alguien lo empujaba, pero nadie admitía hacerlo. Las respuestas eran confusas, y a veces no tenían ningún sentido, pero había un patrón. Cada vez que preguntábamos algo personal, el puntero se detenía por segundos, y luego respondía con datos que solo esa persona sabía. Detalles íntimos, recuerdos que ni siquiera habían mencionado en voz alta. Uno de ellos incluso se puso pálida cuando comenzó a deletrear el nombre de su mascota fallecida de la infancia, una que nadie más conocía. Otro se fue al baño y no volvió como en media hora. Cuando salió, no dijo nada, pero se le notaba alterado. Algo le había pasado. Yo no pregunté nada, solo observaba, pero me empezó a incomodar. Sentía que algo en el ambiente se volvía más denso, como si la habitación se encogiera. La música dejó de sonar sin que nadie la apagara. El ambiente se tornó extraño, no de miedo, pero sí de incomodidad profunda. Después de un rato dejamos la tabla y cada quien se fue por su lado. Pero en los días siguientes algo cambió. Todos empezamos a notar cosas raras. No cosas grandes, sino detalles mínimos. Puertas que amanecían abiertas, luces que se encendían solas, relojes que se atrasaban o se adelantaban. Lo más inquietante llegó cuando todos empezamos a soñar lo mismo. Un cuarto oscuro con una figura sentada en una esquina. Nunca se movía, pero sabíamos que estaba ahí. Cada vez que intentábamos acercarnos a él en el sueño, despertábamos con un intenso dolor de cabeza. Uno de nosotros dejó de contestar. Otro tuvo un accidente leve, pero dijo que sintió como si alguien lo hubiera empujado. En mi caso, empecé a escuchar un zumbido en las noches, siempre a la misma hora. Un sonido que no provenía de ningún aparato, más bien una vibración interna, como si mi cuerpo detectara algo que mis sentidos no podían explicar. Después de un par de semanas decidimos vernos de nuevo. Nadie quería hablar del tema, pero sabíamos que todo lo que estaba pasando estaba relacionado esa noche. Cuando volvimos al lugar de la reunión, la tabla ya no estaba. El dueño del departamento juró que no la había guardado, ni tirado. Simplemente desapareció. Ese día cada uno de nosotros contó lo que había vivido. Y ahí fue cuando entendimos que no habíamos abierto una puerta, sino que habíamos señalado que estábamos ahí. Que algo, lo que sea que estaba detrás de esa tabla, no se manifestó con apariciones ni con gritos. Fue más sutil, más profundo, como si se hubiera metido debajo de la piel. Desde entonces los síntomas disminuyeron. Algunos desaparecieron por completo, pero quedó una sensación, una especie de eco. Algo que a veces regresa cuando el ambiente está muy callado. Cuando el reloj marca cierta hora y el zumbido regresa por unos segundos. No sé si fue una entidad,
No sé si fue su gestión, pero lo que estoy seguro es que no fue un simple juego, porque nada volvió a ser igual después de esa noche. Familia Oscura, eso fue todo por el episodio de hoy. Esas solo fueron algunas de las historias, pero créeme, hay muchísimas. Si te gusta el contenido, agradecería mucho si le dieras like y lo compartieras. De igual forma, activar la opción de seguir en Spotify. Esto ayuda mucho a que el contenido siga creciendo. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.